Muy buenas noches para todos. Deseo de todo corazón que Dios esté bendiciendo sus vidas, sus hogares estén bendecidos, estén amparados con la poderosa mano de nuestro buen Dios. Un abrazo a la distancia para todos y que Dios esté bendiciéndoles en gran manera. Es una alegría, es un gusto para mí poder llegar hasta sus hogares por medio de nuestro canal. Así es que hoy queremos orar al Señor para que sea ministrando a nuestros corazones, a nuestras vidas, a través de su preciosa palabra. Así es que lo invito para que disponga allí su corazón con una actitud de regocijo, de humildad ante su presencia. Y vamos a decirle a Él que nos hable, que ministre a nuestros corazones. Señor, gracias. Eres infinitamente bueno y te amamos, Señor. Qué bueno es poder venir ante ti, Señor, regocijarnos delante de ti, darte gracias por lo bueno que eres con nosotros, lo misericordioso, lo grandioso, Señor. Señor, nos quedamos cortos en nuestras palabras para expresarte cuán agradecido estamos por todas las bondades tuyas para nuestras vidas, Señor. Gracias porque en medio de las adversidades, de las luchas, ahí estás, Dios. Y por eso queremos bendecirte, Señor. Por eso queremos postrarnos ante ti, reconocerte a ti, Señor. Y decirte, Dios, que te amamos y que reconocemos nuestra necesidad de ti, Señor. Reconocemos que necesitamos siempre de la dirección y del consejo tuyo, Señor. Por eso hoy disponemos nuestros corazones para que con tu palabra nos puedas hablar, tú puedas enseñarnos, Señor. Ayúdanos, Dios, para que tus enseñanzas las podamos poner por obra, Señor, las podamos aplicar a nuestras vidas, Dios. Por favor, te lo pedimos. Y te pido también que uses mis labios, Señor, para poder anunciar tu mensaje, Señor, para poder hablar lo que tú quieres, Señor. Soy un instrumento en tus manos, Señor, que tú puedas fluir, tu Santo Espíritu pueda fluir en medio de este tiempo. En el nombre de Jesús te damos gracias y te damos la bienvenida a ti, Espíritu de Dios, porque tú eres invitado número uno también a este lugar, a este tiempo. Que tú seas obrando, Espíritu Santo. Amén y amén. Abra su Biblia en el libro de Daniel, capítulo 6. Vamos a estar leyendo desde el verso 1 hasta el verso 10. Dice la palabra de Dios: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo,
para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Amén. Le titulé al mensaje de esta noche, lo que sucede a una persona que ora. La Biblia nos registra a Daniel como un hombre de oración, un hombre que buscaba estar en la presencia de Dios. Y es que algo que debemos entender, usted y yo, es que la oración es la manera más efectiva que tenemos para lograr respuestas de Dios. Para lograr mover la mano de Dios, la mejor herramienta que tenemos es la oración. Si revisamos detenidamente este capítulo 6 del libro de Daniel, vamos a encontrar cosas sorprendentes. Y es que debemos entender que la oración es la manera más efectiva que tenemos nosotros para lograr respuestas de Dios. Es la manera más eficaz como nosotros podemos tocar la mano de Dios, a través de la oración. Si nosotros revisamos detenidamente este capítulo 6 del cual estamos tomando esta lección, encontramos cosas sorprendentes, producto de un hombre que se deleitaba en la presencia de Dios, producto de un hombre que estaba buscando constantemente a Dios. Repasemos lo que dice el verso 10 en la segunda parte, que es el texto que hoy estamos leyendo, pero veamos el verso 10. Dice, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces, aquí estamos viendo cómo la palabra de Dios nos registra que Daniel tenía un hábito de la oración. Él tenía un hábito donde 3 veces al día disponía su corazón, disponía su vida para ir a la presencia de Dios, para orar delante de Dios. Entonces, por eso nos está refiriendo la palabra de Dios. Se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Es decir, como ya tenía por costumbre. Veamos entonces lo que sucede a una persona que ora. Y el primer punto que quiero enseñarle hoy es que una persona que ora, lo primero que pasa y es que tiene el favor de Dios. Verso 1 y verso 2 del capítulo 6 de Daniel. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Si usted nota el verso 2, nos está diciendo, y sobre ellos 3 gobernadores. De esos 120 sátrapas tenían, o el rey iba a nombrar 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno. Entonces Daniel estaba dentro de esos 3 gobernadores que iban a estar allí nombrados por el rey. Y quiero que notemos cómo el favor de Dios estaba sobre Daniel, porque Daniel era un extranjero. Daniel había sido llevado cautivo, junto con todo el pueblo de Israel estaban siendo cautivos allí, y sin embargo en medio de esa cautividad, Daniel es seleccionado para ser gobernador. Y eso solamente sucede porque el favor de Dios estaba sobre Daniel. Daniel, siendo un extranjero, tuvo el favor del rey para ser nombrado como
gobernador. Y esto solamente lo hace Dios. Solo cuando una persona tiene su favor es que pueden suceder cosas extraordinarias como las que podemos ver que está viviendo aquí Daniel. Dios mismo fue el que le indica al rey Darío que debe poner allí en ese cargo de gobernador a Daniel. La persona que está en plena comunión con Dios debe esperar que el favor de Dios esté sobre su vida. Y eso es lo que nosotros podemos ver en la vida de Daniel. Y cualquier persona que busque esa comunión con Dios, no importa el lugar donde esté, en cualquier lugar donde esté, va a tener el favor de Dios. Y eso lo vemos aquí con Daniel. Daniel es un extranjero que está allí, pero está el favor de Dios sobre su vida. Entonces el favor de Dios no depende de la economía de un país, ni mucho menos de las circunstancias o del gobierno de turno. De eso no depende el favor de Dios. El favor de Dios depende de la manera en cómo nosotros tenemos nuestra comunión con Él, de cómo nosotros nos relacionamos con Él, de cómo nosotros venimos ante su presencia, de cómo nosotros nos deleitamos cuando venimos a buscar el favor de Dios. Entonces, eso depende de esa relación profunda que tenemos con nuestro Dios. Y eso es el efecto que tiene aquí en la vida de Daniel, que es el efecto que también puede tener en su vida. Si usted tiene una relación profunda con Dios, déjeme decirle, usted va a tener el favor de Dios. Muchas personas no pueden ver la bendición de Dios en sus vidas y es porque no buscan tener una relación profunda con Dios. Tienen una relación distante, tienen una relación simple con Dios. Y entonces de esa manera difícilmente vamos a poder ver la mano de Dios. Yo escucho constantemente a personas decir que quieren irse a otra ciudad o que quieren irse a otro país. Muchas personas dicen, no, yo quiero ir a Estados Unidos porque es que allá sí se me mejora la situación económica, porque allá sí voy a tener trabajo, porque allá voy a ganar más dinero. Pero no han entendido la omnipresencia de Dios. No han entendido que Dios está en todas partes. Y el mismo Dios que está en Estados Unidos, que está en Europa, que está en Canadá, que está en Chile, es el mismo Dios que está en nuestro país, en nuestra tierra. Entonces no depende del lugar a donde usted esté, depende es de la relación que usted tenga con Dios. Depende de cómo usted tiene una profunda amistad con Dios. Depende de eso. La Biblia también nos registra otros ejemplos y voy a tomar solamente uno de ellos y es José. Por favor, si tiene su Biblia a la mano o si tiene apuntes, que esté tomando apuntes, pues escriba esta cita bíblica. Génesis capítulo 39 y voy a estar leyendo desde el verso 1 en adelante. Dice la palabra de Dios: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Aquí podemos ver que el favor de Dios estaba sobre José, igual que como estaba sobre Daniel.
Y todo debido a que José, al igual que Daniel, era un hombre también que tenía comunión con Dios. Quiero decirle y quiero recalcar en esto, y es la manera en que usted va a tener el favor de Dios a plenitud, es en la medida en que usted profundiza su comunión con Dios. En la medida en que usted se relaciona por medio de la oración con nuestro buen Dios. Entonces, José era un hombre que oraba, que buscaba la presencia de Dios. Créame que eso no se va a lograr porque simplemente a Dios le plació, sino es porque hay una relación personal de estos personajes con Dios. Y es lo que Dios también quiere de usted y de mí. Si nosotros queremos ver la mano de Dios operando de una manera sobrenatural en nuestras vidas, créame que la única manera que lo vamos a lograr es si nosotros tenemos una comunión íntima con Dios. Y si tenemos el favor de Dios, entonces va a suceder lo que la Biblia dice también en el capítulo 1 de Josué. Por favor, vea el verso 8, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Note que aquí es muy enfático el texto, son palabras directas de Dios a Josué, que le está aconsejando y que le está diciendo que nunca se debe apartar de su boca la palabra de Dios, sino que de día y de noche él debe meditar en la palabra de Dios. Y dice también que debe guardar sus mandatos. Todo lo que lea, todo lo que está allí en la palabra de Dios debe ser guardado, debe ser obedecido, porque entonces de esa buena relación que va a tener con Dios y de esa obediencia a la palabra, dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. Conozco personas que todo les sale mal. Cualquier cosa que emprenden, cualquier cosa que desarrollan, todo les sale mal. Y eso es debido a que nos falta una buena comunión con Dios. Porque la Biblia dice que entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Segundo aspecto que quiero enseñarle en esta hora y que viene producto de lo que sucede a una persona que ora, es una persona sabia. Una persona que ora es una persona sabia. Verso 3 del capítulo 6 de Daniel. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores. De estos 120, Daniel era superior, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Es decir, que ahora no solamente era dentro de los 3 gobernadores, sino que además el rey lo quería promover a estar prácticamente gobernando sobre todo el reino, es lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Y todo por qué? Porque Daniel era una persona sabia. El rey pudo identificar en Daniel un hombre lleno de sabiduría, pero no una sabiduría humana, era una sabiduría que provenía de Dios. Pero esa sabiduría no provenía de Dios porque a Dios le plació darle sabiduría a Daniel, sino porque Daniel era un hombre que tenía una comunión con él, tenía esa relación con Dios, esa sabiduría venía directamente de Dios. La Biblia en el Salmo 111, el verso 10, dice lo siguiente: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Entonces note usted que la sabiduría no es producto de una casualidad, no es producto del azar, sino Dios es el que da esa sabiduría, una sabiduría extraordinaria, una sabiduría que proviene de lo alto. Y si usted es una persona que tiene comunión con Dios,
así como lo tenía Daniel, así como lo tenía José, nosotros vamos a poder ser esas personas sabias para tomar decisiones, vamos a ser sabios para administrar, vamos a ser sabios en el empleo, en el trabajo, donde quiera que estemos. Bueno, vamos a ser sabios para comprender la palabra de Dios, vamos a ser sabios en todo, vamos a tener sabiduría. Vamos a ser sabios como padres, como madres, como esposos, como hijos. Vamos a tener sabiduría, pero necesitamos tener comunión con Dios. Mire lo que dice este verso en el Salmo 51, el verso 6. Dice: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Quiero que usted note que la segunda parte de este verso está diciendo en lo secreto. ¿Y qué quiere decir en lo secreto? Recuerde que la palabra de Dios en el Mateo capítulo 6 nos dice: cuando ores, entra en tu lugar secreto, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Entonces aquí nos está diciendo: en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. En José también podemos ver reflejada esa sabiduría de Dios. Génesis capítulo 41, el verso 38 dice: y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues ¿qué Dios te ha hecho saber todo esto? No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Note usted acá cómo Dios le da sabiduría también a José, un hombre que tenía comunión con Dios, un hombre que buscaba a Dios. Estos hombres que hemos nombrado aquí, así como Daniel, igual José, obtuvieron sabiduría debido a esa disposición para buscar a Dios en oración. Esto los llevó a ser bendecidos en lo personal, pero también a ser bendición para otros. Pudieron ser bendición para otros. Esa sabiduría que Dios les dio, les trajo no solamente la bendición a ellos, sino que también ellos fueron bendición para su pueblo. Y usted también puede ser bendecido. Dios desea también bendecir su vida. Ese es el deseo de Dios, bendecirnos y convertirse también en bendición para otros. Qué bueno es uno poder ser bendecido, pero también qué bueno es bendecir a otros. Es una tremenda alegría, es un gozo cuando uno puede ser de bendición para otras personas. Así que conviértase en una persona de intimidad con Dios. Si usted quiere ser bendecido, si usted quiere ser bendición para otras personas, mi amado, yo le invito para que usted se convierta en una persona que tiene intimidad con Dios, que busca a Dios, que se relaciona con Dios. Tercer aspecto, y es una persona de integridad. Estamos hablando de lo que sucede a una persona que ora. Y el tercer aspecto es una persona de integridad. Verso 4 del capítulo 6 de Daniel. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Yo quiero que usted tenga muy en cuenta este verso porque me parece impresionante este verso. Quiero leerlo nuevamente. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Estamos hablando del aspecto de que es una persona de integridad.
En la medida en que buscamos mayor comunión con Dios, vamos siendo más sensibles con el pecado. En la medida en que usted y yo nos relacionamos con su palabra, en la medida en que estamos en comunión y que lo buscamos, es en esa medida en que nosotros vamos siendo redarguidos por el Espíritu Santo para sacar de nuestras vidas aquellas cosas que desagradan a Dios, y eso nos va llevando a vivir vidas de integridad. La comunión que tenía Daniel con Dios lo llevó a ser un hombre con esas características que lo describe este verso que acabamos de leer, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. En la medida en que usted y yo nos acercamos a la luz, podemos ver nuestras imperfecciones. Dice la Biblia en el libro de Efesios capítulo 5, el verso 13. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. ¿Y quién es la luz? Dice el libro de Juan capítulo 8 en el verso 12, dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, en la medida en que nos acercamos a Dios, en la medida en que vamos teniendo una mejor relación con Dios, el mismo Señor nos va mostrando nuestro pecado, nuestra necedad, aquellas cosas que le desagradan, y entonces nos va limpiando, nos va transformando. El Señor Jesús le dijo a los discípulos, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Estaba hablándole a los discípulos. Nosotros necesitamos ir siendo limpiados, y es el Señor mismo el que va hablando a nuestras vidas, y el que cuando nosotros tenemos comunión con Él, Él va hablando. En la medida en que estamos más cerca de la luz que es Cristo, entonces vamos siendo iluminados, y entonces vamos viendo cómo tenemos asperezas y cosas que tenemos que cambiar, que tenemos que dejar. Y por eso es que dice Efesios 5:13, dice más, todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, cuando son puestas en evidencia por la luz, entonces en la medida en que la luz de Cristo resplandece en nosotros, en la medida en que Él, siendo esa luz, nos va mostrando, y mientras más cerca estemos, mientras más nos relacionamos con Él, más cerca, entonces esa luz va irradiando y nos va mostrando las cosas que están mal. Pero mientras más lejos estemos de la luz, menos nos damos cuenta de nuestras imperfecciones. Mientras usted esté viviendo una vida distante de Dios, por eso es que hoy en día existen cristianos tan tibios. Y el Señor dijo en su palabra que es mejor ser frío o caliente, porque la Biblia dice que al tibio lo vomitará de su boca. Y el tibio es aquella persona que mantiene distante de Dios, que como que de vez en cuando, que como cuando a pocas veces le place ir a orar o ir a escuchar la palabra. Tal vez no se conecta los miércoles y se conecta de pronto por allá cada 8 días o cada 15 días o una vez al mes. Y todo porque hay una tibieza, y aquel tibio es esa persona que está distante de Dios. Entonces no puede percibir, al no tener esa relación con Dios, al estar así viviendo una vida tan distante de Dios, no se dan cuenta de tanto pecado y tanta maldad, hasta justifican muchas veces su pecado y su maldad. Y José también fue un hombre de integridad, y debido a esa comunión que tenía con Dios. Quiero que miremos Génesis capítulo 39 en el verso 7. Dice la palabra de Dios: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Entonces aquí tenemos que José estaba puesto allí en la casa de Potifar. Sin embargo, este hombre, a pesar de la tentación y a pesar de las circunstancias en que está viéndose involucrado, él no cede,
porque él era una persona de integridad. Él sabía que tenía que vivir en integridad, pero esa integridad provenía de un Dios, de una relación con ese Dios todopoderoso, de esa comunión que tenía con Él, que cualquier cosa que viniera a su mente, a su corazón, enseguida Él podía rechazarle. Cualquier cosa que venía en contra de la palabra de Dios podía rechazarle, precisamente porque estaba en esa comunión con Dios, porque estaba en esa relación íntima con Dios. Y yo quiero decirle, mi querido, si usted es una persona que cada día busca mejorar su comunión con Dios, seguramente será una persona que mejora en su integridad. Si usted quiere ser una persona íntegra, usted tiene que mejorar obligatoriamente, automáticamente tiene que mejorar su comunión con Dios, y eso le va a llevar a usted a crecer en integridad. Y usted y yo tenemos que llegar al punto donde se diga de nosotros, como se dijo de Daniel en el capítulo 6 del verso 4, en la parte B dice: mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Qué bueno que la gente que está a nuestro alrededor pueda pensar de usted y de mí eso, que no se haya ningún vicio ni ninguna falta. Pero qué terrible cuando la gente está diciendo: con ese man ni se negocia, hermano. Ese man lo tumba, ese man es un vivaracho, esa persona es así o es asá. Qué terrible es. ¿Cuántas personas hoy día que dan tan mal testimonio? ¿Y cuántas personas dicen: no, si con esa persona yo negocié y eso me tumbó y hizo y deshizo? Pero qué interesante y es que la gente pueda tener un buen concepto de nosotros, que la gente pueda confiar en nosotros, que nosotros podamos ser confiables debido a nuestra integridad. Integridad en todas las áreas. Es importante que nosotros tengamos una vida de integridad, pero quiero decirle que esa vida de integridad se logra en la medida en que tenemos una intimidad con Dios, en la medida en que nos relacionamos con Dios. Esto fue lo que vivieron estos personajes como Daniel, como José. Eran hombres íntegros porque su vida de relación con Dios la mantuvieron muy firme. Y cuarta cosa, y es: las circunstancias no cambian su devoción. Las circunstancias no cambian su devoción. Veamos por favor el verso 7 y el verso 10 del capítulo 6 de Daniel. Dice el verso 7: todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Y voy a leer el verso 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces estamos hablando de que las circunstancias no deben cambiar su devoción. Daniel no dejó de orar por el hecho de que se había decretado que no se podía acudir a Dios. Ese era lo que decía el decreto que estamos leyendo acá en este capítulo 6. No se podía acudir a ningún otro Dios. Allí el rey era el Dios, y entonces no se podía hacer oración a Dios. Y sin embargo, Daniel no dejó de orar. Por eso el verso 10 nos dice que allí, cuando escuchó el decreto, fue y abrió las ventanas y clamó a Dios. Note aquí que ese decreto prácticamente es una cuarentena. Revise usted por favor, y dice que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios o hombre fuera de ti. Entonces, a pesar de esa cuarentena que se había decretado, sin embargo, su devoción a Dios no cambió. A pesar de las circunstancias, su devoción no cambió. ¿Cuáles eran las circunstancias? Pues que había un decreto que decía que no se debía orar a ningún dios diferente al rey. ¿Cuántos que se dicen ser creyentes han desertado o han menguado
en su vida espiritual por causa de la cuarentena decretada en nuestra nación? ¿Cuántas personas se han relajado en su vida espiritual porque estamos en cuarentena? Entonces ya ni oran, están durmiendo hasta tarde, están tal vez preocupadas por su economía, por las finanzas, por cualquier otra cosa, pero han menguado su relación con Dios. Ya como no hay que ir a la iglesia porque pues el decreto de la cuarentena en nuestra nación también, las iglesias se cerraron. Entonces, ¿cuántas personas hoy están en esa condición? Pero el hecho de que la cuarentena ordenó el cierre de los templos, eso no implica que debamos abandonar nuestra comunión con Dios, nuestra devoción a Dios. Por el contrario, es cuando más necesitamos fortalecernos en nuestra vida espiritual. Es cuando más necesitamos buscar de Dios. Hay una adversidad, hay una dificultad, hay una situación que es la que nos tiene que llevar a nosotros a postrarnos en la presencia de Dios. Por el hecho de que la alcaldesa de nuestra ciudad haya decretado que no podemos abrir las iglesias, eso no implica que tenemos que olvidar nuestra devoción. Yo quiero que usted recuerde que la iglesia no es el edificio, la iglesia no es la construcción, la iglesia somos usted y yo. Somos todos los seres humanos que confiamos en nuestro buen Dios. Muchas personas han cambiado las prioridades y están afanadas por su economía, por sus finanzas, descuidando su relación con Dios. Y ese es el peligro más tremendo. El Señor tuvo que reconvenir a Marta por eso. Por favor, si quiere, acompáñeme en el libro de Lucas capítulo 10. Voy a estar leyendo el verso 38. Dice: aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Si usted me está escuchando con atención, quiero decirle que solo una cosa es necesaria. Así como le dijo el Señor a Marta, solo una cosa es necesaria. ¿Y cuál es esa cosa necesaria? Pues aquí se lo está diciendo. El verso 39 dice: esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Mis hermanos queridos, lo necesario, lo indispensable, lo valioso es estar en comunión con Dios. Es acercarnos a la presencia de Dios, es clamar a Él, es buscarle a Él, pero no es ser lo que hacía Marta. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, le dice el Señor. Mi querido, tal vez hoy tengo que decirle como le dijo el Señor a Marta: afanado, turbado, preocupado, angustiado, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y yo quiero decirle que si usted se ocupa de esa cosa necesaria, Dios se encargará de aquello por lo cual tú estás preocupado, tú estás angustiado. Dios se encargará de tus asuntos. No permita, mi hermano, que las circunstancias cambien su devoción. No permita que la escasez o la situación que se está presentando hoy en nuestra nación haga que cambie su prioridad. Su prioridad siempre debe ser Dios. Lo primero en nuestras vidas siempre debe ser Dios. Y usted tiene que buscar esa disciplina, que así como Daniel oraba 3 veces al día, procure usted también aplicar esa disciplina. En la mañana levántese y tenga un tiempo de oración. Al mediodía disponga un tiempo, sáquelo de su tiempo, organícelo, agéndelo y tómese un tiempo para orar a Dios. En la tarde saque un tiempo, en la noche, para tomar tiempo para orar. No permita que las circunstancias cambien su devoción, porque una persona que ora como Daniel no deja que eso pase. Yo quiero referirme hoy a las personas que están
viendo este mensaje y que Cristo todavía no está en su corazón, yo quiero decirle que todo esto que he compartido es posible en la medida en que usted recibe a Cristo en su corazón. Si usted quiere relacionarse con Dios, si usted quiere ver la bendición en su vida, si usted quiere ver el favor de Dios y cada uno de estos aspectos que he enunciado hoy, es importante que Cristo sea su Señor. Así es que yo le invito para que haga una oración conmigo y le pueda decir: Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador, pero estoy arrepentido. Perdóname, Señor. Hoy abro mi corazón y te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Amén. Con esta oración usted invitó a Jesús a su corazón y Él ha entrado. Ahora lo importante es que usted empiece a tener una relación personal con Él. Queremos enseñarle cómo hacerlo. Por favor, no deje de inscribirse con nosotros, de vincularse con nosotros a través de las redes sociales. Puede contactarse y queremos ayudarle en su crecimiento. Háganoslo saber y con mucho gusto estaremos dispuestos para verle bendecido, porque queremos verlo bendecido. Quiero orar también por todos aquellos que están allí viendo este mensaje y que tal vez esta palabra puede estar allí taladrando en sus corazones alguno de estos aspectos. Así es que voy a orar para que el Señor sea fortaleciendo y animándoles en este tiempo. Padre, yo te doy gracias por cada persona que ha estado escuchando este mensaje, Señor. Dios de gloria, llévanos a esa comunión, llévanos a esa relación, Padre, para que logremos, así como Daniel, así como José pudieron ver el favor de Dios, así como pudieron ser personas de integridad, así como pudieron ser personas sabias, así como pudieron ser personas que las circunstancias no cambiaron su devoción. Señor, ayúdanos, Dios, para que nosotros podamos afianzarnos y podamos tener esa disciplina de buscarte, Señor, de tener esa comunión contigo, Dios. Yo te pido, Señor, llévanos a esa comunión. Quita toda distracción y todas las excusas del enemigo, Padre, que nos quieren mantener distanciado, alejado de esa presencia de nuestro Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a ser personas de oración. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, mis amados, y nos vemos el próximo domingo a las 10 de la mañana. Un abrazo para todos.